Ya es Hay un buen... sol. Buah. que en San Carlos no hay sol. No, en Ay, Rocha no hay sí, sol. Acá está divino. sol y sueño, ay, profe. Sueño hasta ahora, chicos. Vamos a Estás ponernos tirando las... bola abajo. Vamos, nada de sueño. Los quiero bien despiertos, que tenemos que ver pulmones y corazón. ¿Y qué más? Es Recording re lindos stopped. temas, así que todos bien despiertos. Hay 32, vamos a esperar un poquitito más a ver que entre más gente. No sé si escuchan, tengo un gato maullando acá. ¿Qué pasó? Bueno, 38 se nos durmieron hoy, ¿eh? ¿Alguna pregunta que les haya quedado de pleuras, paredes del tórax y lo que ya dimos? Bueno, voy a ir arrancando porque está lenta la entrada hoy, así que si les parece, empezamos la clase. Cuéntenme si ven las diapos ahí. Sí. ¿Ven el mouse? Sí, se ve. Bueno, vamos arrancando entonces. Habíamos terminado de dar las cavidades pleuropulmonares del tórax, ¿no? Vimos las pleuras, que son las serosas. ¿Se acuerdan que les expliqué cómo se formaban? Es como si fuera un globo y el órgano se forma dentro. Entonces siempre esas serosas van a tener dos paredes, una parietal que va a estar, dos hojas, una parietal que va a estar pegada a la pared de la cavidad donde se genera y otra que va a estar pegada al contenido, que es la pleura visceral. En este caso la pleura o la serosa visceral si es en otro lado. Bien, entonces el tórax va a estar comprendido, va a tener esas tres regiones, dos pleuropulmonares que son las laterales y vamos a ver que en el medio vamos a tener otra región que se llama mediastino. El mediastino, entonces, ¿qué es? Es la parte central, ¿sí? Es la región media del tórax que va a estar entre las dos regiones pleuropulmonares. Bien, ¿cuáles serán los límites? ¿Cuáles son los límites del mediastino? El mediastino va a tener por delante el plastron esternocostal. Esto, chiquilines, ¿saben lo que es? ¿Se acuerdan cuando dimos timo?
que vimos que es una glándula que se degenera alrededor de los 25 años, que tiene una celda tímica, que era un envoltorio todo de tejido conectivo, y que luego se llenaba de el timo, los vestigios del timo se transforman, o en fin, en tejido adiposo, célula adiposo, fibrosis. Entonces, el plastron externo costal viene a ser eso, el timo, si la persona tiene menos de 25, o los vestigios luego de esa edad, ¿sí? Entonces, por delante vamos a tener el plastón externo costal o el esternón, digamos más superficialmente. Por detrás, acá tenemos, por detrás tenemos la columna vertebral, ¿sí? Las pleuras y los pulmones hacia las laterales, abajo el diafragma y arriba la apertura superior del tórax. Entonces vemos en este corte sagital la columna vertebral como pared, como límite posterior, el plastron externo costal como límite anterior, la apertura superior del tórax, que es una apertura virtual, sabemos que no hay ningún límite físico, y el diafragma como límite inferior. Acá en este corte coronal, fíjense cómo se ven las dos cavidades pleuropulmonares y en el medio tenemos el mediastino. Acá tenemos el diafragma, apertura superior del tórax arriba. En este corte transversal podemos ver una vértebra torácica, hacia atrás, adelante el esternón, parrillas costales, tenemos una zona central mediastínica y dos zonas laterales pleuropulmonares. Bien, ¿qué vamos a hacer para estudiar el mediastino? El mediastino se va a dividir en una línea transversal que va desde T4 hasta el ángulo de Lewis o el ángulo del esternón. ¿Se acuerdan que el ángulo de Lewis es el ángulo que se forma en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón? Entonces, vamos a imaginarnos una línea transversal en esa región que va a dividir al mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior. ¿Esto para qué se hace? Para poder estudiar las estructuras que son muy complejas, mucha cantidad de estructuras que van a pasar por ahí. Entonces tenemos un mediastino superior que está por arriba de esa línea horizontal de T4 al ángulo de Lewis, y vamos a tener un mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior se va a dividir en lo que es adelante del pericardio. Esto es el corazón, es un esquema, ¿no? Esto es el corazón que está envuelto por una membrana fibrosa que se llama pericardio. Entonces lo que está por delante del pericardio va a ser el mediastino anterior, lo que está por detrás, el mediastino posterior, y lo que está en el centro, el mediastino medio. ¿Lo tienen? Bien. Superior, medio, posterior, anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar en el mediastino superior? Y no se asusten porque varias ustedes ya las conocen y varias las vamos a conocer muy bien a partir de ahora. Entonces, en el mediastino superior, ¿sí? Digamos que tenemos acá la primera costilla, 2, 3, 4, a este nivel. ¿Tá? Cuarta costilla, T4, es un poco arriba de la costilla, porque acuérdense que las costillas van hacia adelante y hacia abajo. ¿Qué vamos a tener? El callado de la aorta, que se ve, esto es el timo, atrás del timo tenemos el callado de la aorta, tenemos al tronco, brachiocefálico, ¿se acuerdan el tronco venoso? Vamos a tener las arterias carótida común izquierda y subclavia izquierdas, las venas brachiocefálicas, vamos a tener la porción superior de la vena cava, perdón que tuve que admitir acá, esto que se ve saliendo del corazón es la vena cava superior, esto que se ve hacia los costados son los troncos venosos brachiocefálicos, por detrás, que acá no se ve, el conducto torácico, que es una parte del sistema linfático, los nervios vagos, que son estas dos que bajan acá cerquita, ¿se acuerdan que bajan del cuello? Los laringios recurrentes, que del lado izquierdo se acuerdan que pega la vuelta bajo el callado aórtico, son ramas del nervio vago que se van a ir a inervar toda la parte de laringe y glándula tiroides. Ay, denme un segundo que voy a tener que eliminar un animalito de acá.
Bueno, listo. ¿Qué más vamos a tener en el mediastino superior? Los frénicos, que vienen, ¿se acuerdan? Salen de C3, del plexo cervical y van a inervar al diafragma. Vamos a tener la tráquea, el esófago que está por detrás, el timo y sus restos, y nódulos linfáticos. Todo esto en el mediastino superior. ¿Qué vamos a tener en el mediastino anterior? Vamos a tener, acuérdense que la parte anterior se va a situar entre el plástano esternocostal y el pericardio, y ahí vamos a tener poca cosa, ligamentos. Hay algunos ligamentos que se llaman esternopericárdicos que van a unir o van a fijar de cierta forma el pericardio al esternón. Vamos a tener en la pared anterior del tórax las ramas de la arteria torácica interna, el timo y sus restos y algunos otros nódulos linfáticos. Bien, ¿qué vamos a tener en el mediastino medio? Dijimos que está prácticamente todo ocupado por el pericardio y por el corazón. Entonces vamos a encontrar el pericardio, que es esta, acá fíjense si ustedes observan, hay como si fuera una sección de la pleura mediastínica y vemos el corazón como blanquecino. Eso blanco es el pericardio, es la membrana fibrosa más, de las que cubre el corazón es la más externa. Entonces, pericardio, dentro del pericardio vamos a encontrar el corazón. ¿Qué vamos a tener también? La porción ascendente de la aorta. La aorta, ustedes saben que es la arteria principal del cuerpo, ya la vamos a estudiar en detalle, pero sepan que sale del ventrículo derecho, va a subir, entonces tiene una porción ascendente, tiene una porción horizontal y tiene una porción descendente. Esas tres porciones van a formar lo que se llama el callado de la aorta. Y el callado hace referencia a esos bastones que por arriba tienen una curva, ¿sí? Donde se toma el bastón, eso es un callado. Entonces, la porción ascendente de la aorta, la porción inferior de la vena, acá abajo vemos la vena cava superior, viene ahí esta partecita, que es la parte superior, perdón, inferior de la vena cava superior, la parte superior estaba en el mediastino superior, el callado de la vena ácigos que se ve acá a la derecha, que es una vena que corre al costadito del esófago, viene desde el abdomen, recogiendo sangre de todos los órganos del abdomen y va a desembocar acá en la cava superior. Vamos a tener las venas pulmonares, que son estos redondelitos rojos. Vamos a tener las arterias pulmonares, que son las venas son las que están en azul, la arteria es la que está en rojo. Vamos a tener a los bronquios, que son estos más blanquitos, o la bifurcación bronquial y los bronquios principales, y también vamos a tener nódulos linfáticos. Bien, ¿qué va a pasar con el mediastino posterior? Es lo que se ve acá atrás. Básicamente vamos a tener la aorta torácica. Después del callado de la aorta sigue como rectilínea hasta el abdomen, hasta en realidad hasta casi la pelvis. Esa parte se llama aorta torácica, la parte abdominal se llama aorta abdominal, pero en fin. La aorta torácica, la vena ácigos, la hemiácigos, que son venitas que se juntan, se drenan en la hemiácigos, el conducto torácico, que acá no se ve, pero a izquierda se vería por detrás de la aorta, que tiene que ver con el sistema linfático. Vamos a ver los nervios vagos, que ya los vimos acá bajando, fíjense. Vamos a tener los espláncnicos, que tienen que ver con la inervación del corazón y con la inervación de órganos del abdomen. Vamos a tener al esófago acá atrás, en realidad está detrás de la aorta, se ve más en este corte parasagital derecho, y los nodos linfáticos mediastínicos. ¿Sí? Acá vemos esto que se ve en amarillo, es el tronco simpático. Bien, venimos hasta acá, resumiendo. Entonces, tenemos
un corte sagital de tórax, esto es el esternón, esto es la columna torácica. Dijimos que a nivel de T4 hasta el ángulo de Lewis aproximadamente, vamos a dividir el mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica, en un mediastino superior. En la parte inferior vamos a tener un mediastino medio, que es donde está el pericardio, un mediastino anterior, que está entre el esternón y el pericardio, y un mediastino posterior, que está entre el pericardio y la columna vertebral. ¿Se entendió esto? ¿Lo tienen? Sí. Sí. Seguimos entonces. En esta vista anterior, si sacamos la pared torácica, el esternón, las costillas, fíjense que podemos observar varias estructuras. Esto que se ve como en transparencia, ¿qué es? Toda esta Pulmones. Los pulmones. Los pulmones. Fíjense, como viéndolo de adelante, los pulmones sobrepasan, ¿sí? Sobrepasan un poco al corazón. Y eso hace con que el mediastino tenga una forma de reloj de arena. Fíjense cómo tiene como una cintura y se abre tanto hacia superior como hacia inferior. Entonces vamos a reconocer algunas cosas. Esto sería ¿qué? ¿Qué es esto? Diafragma. El diafragma. Diafragma, perfecto. Y esto que está cortado sería el pericardio, ¿sí? Acá no hay ningún escalón. Esto sería el pericardio que está íntimamente unido con el diafragma, que el corazón se apoya sobre el diafragma, sobre el centro frénico, ¿sí? Entonces vamos a seguir reconociendo esto, bueno, pulmones, corazón. Vemos ya la aorta saliendo de acá, de esta parte que se llama ventrículo derecho, sale hacia arriba, una porción horizontal, una porción descendente. Vamos a entender más adelante que esto que sale por delante y hacia la izquierda de la aorta es el tronco pulmonar, y si ustedes lo siguen, este tronco pulmonar se va a dividir y va a formar estas estructuras que son las arterias pulmonares. Y ustedes quizás se pregunten, pero si son arterias, ¿por qué están en azul? Ya lo vamos a entender porque el único lugar en nuestro cuerpo que una arteria lleva sangre sin oxígeno es en el corazón. ¿Por qué? Porque justamente la va a llevar al pulmón para poder oxigenarla y volver en las venas pulmonares, que están dibujadas en roja porque las venas pulmonares traen sangre oxigenada. Entonces fíjense cómo desde el tronco pulmonar se va a dividir todas esas ramificaciones hacia los pulmones, de ahí van a venir ramificaciones que son las venas pulmonares que van a entrar a la aurícula izquierda y por detrás. Si vamos para arriba sabemos que estos son nódulos linfáticos, estas bolitas, sabemos que acá tenemos la cava superior, los troncos venosos brachiocefálicos, carótida común izquierda, subclavia izquierda, tronco arterial brachiocefálico derecho, para arriba seguirían la arteria carótida común y la subclavia. Esto que vemos atrás rayadito, sabemos que es la Tráquea. tráquea, perfecto, que se va a continuar hacia arriba con la laringe. Bien, está bueno que cuando vean las imágenes intenten identificar las estructuras, así nos vamos familiarizando. Bueno, entonces, vemos que al sacar el plastron esternocostal se aprecia la cara anterior del mediastino en forma de reloj de arena, ¿sí? Entre los recesos pleurales costo-mediastínicos. ¿Se acuerdan que cuando dimos el otro día pleura, dijimos que tenía recesos, que los recesos son como esos pliegues? Entonces, tenemos estos recesos pleurales costo-mediastínicos. ¿Por qué? Porque están las costillas por afuera, el mediastino por adentro, el receso sería el borde, y son anteriores porque los estamos viendo a los que están adelante. Bien, entonces la cara anterior del mediastino va a estar ocupada hacia arriba por el timo y sus vestigios e inferiormente por el pericardio, ¿sí? Acuérdense que van a estar cubiertos anteriormente por una capa celular que va a contener arriba, profundamente al transverso del tórax. ¿Se acuerdan que vimos
el músculo transverso del tórax, que era uno de los únicos músculos que hay por la pared interna del tórax, salvo los elevadores, los depresores de las costillas, y vamos a tener entonces vasos torácicos ahí adelante, que son algunas ramas que van a irrigar de sangre arterial las paredes torácicas. También vamos a tener nódulos linfáticos. ¿Qué va a pasar inferiormente? Vamos a tener también nódulos linfáticos y vamos a tener ligamentos, los ligamentos externo-pericárdicos superior e inferior, ¿tá? Que después lo vamos a ver. La cara anterior del mediastino es estrecha porque las pleuras y los pulmones se insinúan, ¿no? Se meten, van a rellenar todos los espacios entre el pericardio fibroso y la pared torácica. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar detrás del timo? Dijimos que acá tenía lo que vimos recién, timo, ligamentos pericardio externo pericárdicos, nódulos linfáticos. ¿Qué va a pasar después de esto? Vamos a tener tres planos, chiquilines. Un primer plano que es venoso, un segundo plano que es arterial y vamos a tener un tercer plano que es, se podría decir, visceral, ¿sí? Entonces, desde adelante hacia atrás, primer plano, venoso. ¿Qué vamos a tener? Las venas brachiocefálicas, la vena cava superior, las venas tiroideas inferiores y los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores. En un segundo plano, tendríamos que retirar este plano venoso para verlo, pero acá se ve como se insinúa un pedazo del comienzo de la aorta, vamos a tener a la aorta y al tronco pulmonar que está hacia su izquierda, que son aquellas arterias que llevan sangre desoxigenada hacia los pulmones. Vamos a tener el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿tá? En un plano intermedio arterial. Y en un tercer plano, más profundo, que se podría decir visceral, vamos a tener bien hacia la izquierda el conducto torácico, que en otra diapo lo vamos a ver mejor. Vamos a tener a la tráquea, vamos a tener al esófago y vamos a tener a la porción terminal del arco de la aorta que tendría que venir hacia acá. Luego se va a transformar en aorta descendiente o aorta torácica. Bien. Ahora los vasos. Hasta acá como venimos. Mucha información. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Vamos a ver un poco en el cadáver cómo serían esos planos arteriales, venoso y para empezar a arrancar, para que podamos empezar con la tráquea y toda la parte respiratoria. Pulmonares y la tráquea. Para ello se retira el corazón de la escena y se desplazan los pulmones hacia el lado. Esto proporciona una vista de las superficies mediales de los pulmones. Hay mucho por estudiar aquí. Primero observaremos los vasos sanguíneos. Aquí puede observarse la aorta altamente calcificada en este modelo. Solo porque les voy a dar un resumen. Se sacó el corazón, tenemos la tráquea y la bifurcación atrás, esto sería la aorta. ¿Se acuerdan que detrás de la aorta teníamos la arteria pulmonar, que es la que lleva sangre azul, sangre sin oxígeno, hacia los pulmones? De estas arterias se ramifican en todo el pulmón y vuelve la sangre a través de las venas, que son dos de cada lado. Arterias son una, venas son dos. Eso todo sería un circuito que lo vamos a ver después, que es el circuito pulmonar. Dividida justo en el comienzo de su arco. Aquí se muestra la arteria pulmonar derecha dividida en su entrada en el hilio del pulmón derecho. Aquí se muestra la arteria pulmonar izquierda. Una mirada ligeramente más abajo de las arterias pulmonares en cada lado permite visualizar las venas pulmonares, aquí en la derecha, aquí en la izquierda. Por encima y por detrás de todos los grandes vasos se encuentra el extremo inferior de la tráquea. Esta pasa hacia el tórax justo a la derecha del arco aórtico. Aquí se muestran las mismas estructuras, pero en un modelo diferente, en el cual se ha dejado intacta la parte inferior del saco pericárdico. Aquí pueden observarse las terminaciones divididas de las arterias y las venas pulmonares.
Recordando lo observado sobre el corazón, no es difícil imaginar el tronco pulmonar y su bifurcación aquí, y el atrio izquierdo, si la fuéramos a alargar, aquí. Si se retira el arco aórtico de la escena, puede observarse la tráquea descendiendo a través de la abertura torácica superior y por detrás de la parte superior del esternón. Aquí se muestra la tráquea aislada. Su extremo superior se continúa con el cartílago cricoides. Termina donde se divide en los dos bronquios principales, aquí. El bronquio principal comienza su división cuando entra en el pulmón, primero en bronquios lobares y después en bronquios segmentarios. La apariencia corrugada de la tráquea se debe a una serie de anillos cartilaginosos en forma de C que aportan resistencia a su pared y la mantienen abierta. Entre estos anillos, la pared traqueal es suave para que la tráquea sea altamente flexible. Es un caño corrugado, chiquilines, como los de poner la luz, los cables de luz. Aquí se ha dividido la tráquea próxima a su bifurcación. Los cartílagos terminan aquí, lo que hace que la tráquea tome forma de D en un corte transversal. Su pared posterior es bastante suave. En una disección en la cual se retira todo el saco pericárdico, puede visualizarse el extremo inferior del esófago. Este discurre por detrás de todas las estructuras en el mediastino para alcanzar el hiato esofágico en el diafragma, por el cual pasa en su entrada hacia el estómago. Utilizaremos una disección en la cual se ha retirado la pared torácica anterior, desde la primera costilla hasta la octava. El diafragma se encuentra aquí. A cada lado, los pulmones están muy colapsados. Si estuvieran completamente expandidos, llegarían hasta aquí. El corazón se encuentra aquí, escondido dentro de este saco protector de pericardio. En el cuerpo intacto, la parte frontal del saco pericárdico está adherida a la cara posterior del esternón por medio de estas franjas de grasa mediastinal que se retiran. Todo lo que se indica es el saco pericárdico. Los únicos grandes vasos que pueden observarse en este momento son la aorta ascendente, emergiendo del saco pericárdico aquí, y la vena cava superior, entrando aquí. Para una mayor vista, se retira esta cantidad de pericardio. Aquí se encuentra el corazón bien cubierto por grasa epicárdica. Los ventrículos pueden moverse libremente dentro del saco pericárdico. Por debajo, el pericardio se proyecta hacia la parte superior del diafragma, al cual está densamente adherido. A la izquierda y a la derecha, el pericardio se sitúa espalda contra espalda con la pleura parietal. Aquí se encuentran la raíz de la aorta y el tronco pulmonar. La vena cava superior puede verse aquí, entrando en el atrio derecho por encima. Cada uno de los grandes vasos discurre a través de un revestimiento adherente de pericardio cuando entra o sale del saco pericárdico. Aquí se encuentra la vena cava inferior, ascendiendo a través del diafragma. Estas son las venas pulmonares izquierdas y la arteria pulmonar izquierda, pasando a través del pericardio separadamente. A la derecha, los vasos pulmonares son más difíciles de visualizar porque emergen a través de un revestimiento continuo de pericardio que comparten con la vena cava inferior. Aquí se muestran las venas pulmonares, mientras que la arteria no se puede ver aquí. Son más posteriores a la derecha también. Bien. Pantallazo general entonces de mediastino, cavidades pleuropulmonares. Vamos a arrancar entonces con la tráquea. ¿Se acuerdan que la tráquea ya la vimos su estructura y su configuración interna y externa cuando dimos cuello? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso que tiene que ver con las relaciones básicamente a nivel torácico. ¿Tá? Entonces ya saben que la tráquea es la continuación de la laringe, tenemos acá el cartílago epiglótico, cartílago tiroides, cricoides, se continúa con la tráquea
a nivel de T5 aproximadamente, la tráquea se va a bifurcar en dos bronquios, los bronquios principales. Los bronquios principales son la primer bifurcación, digamos, de la tráquea. Bien, ¿cuáles son las relaciones de la porción torácica de la tráquea? En la cara anterior, ¿sí? Vamos a ver que la bifurcación traqueal se va a relacionar con el tronco pulmonar, que es aquella arteria que vimos que va a salir del ventrículo izquierdo y derecho, perdón, y se va a ir a llevar sangre desoxigenada a los pulmones. Entonces, delante de la bifurcación de la tráquea, lo primero que vamos a tener es el tronco pulmonar. Luego, anterior al tronco pulmonar, el callado de la aorta, que si ustedes se fijan va a pasar por sobre el bronquio principal izquierdo. ¿Sí? Luego, superiormente a la tráquea, fíjense que tenemos acá carótida común derecha, tronco arterial brachiocefálico derecho, carótida común izquierda, subclavia izquierda. Por delante y entre las dos carótidas comunes o los paquetes vasculares arteriales, vamos a tener el tronco brachiocefálico izquierdo, que si ustedes se acuerdan es más largo que el derecho porque salen a la derecha y tiene que llegar hacia la izquierda. Hacia adelante vemos lo mismo, bifurcación de la tráquea a nivel de T5, lo primero que va a contactar va a ser el tronco pulmonar, callado de la aorta que la va incluso a desviar hacia la derecha porque se apoya sobre ella, y más hacia la derecha la cava superior, troncos venosos brachiocefálicos, tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda, la tráquea queda por detrás. En la cara posterior, ¿con quién se va a relacionar la tráquea? Acuérdense que venían abrazaditos desde el cuello con el esófago. Van a estar íntimamente unidos por unos músculos que se llaman músculos traqueosofágicos, que son músculos de músculo liso y tejido fibroelástico. ¿Tá? Entonces vemos acá, esto en blanco es la columna vertebral, los cuerpos de las vértebras torácicas, esto que vemos, estas bolitas en red, que son los nódulos linfáticos, vemos al esófago que está pegadito a la tráquea. Después que la tráquea se bifurca, la aorta va a pasar por arriba del bronquio izquierdo y quien va a ir juntito con el esófago va a ser la aorta descendente. Bien, ¿qué va a pasar con las caras laterales? Hacia las laterales la tráquea va a estar en relación hacia la izquierda, que es este lado, va a estar en relación con el arco, el callado, ¿se acuerdan que dijimos que va a pasar por arriba del bronquio principal izquierdo? Va a estar en relación con la carótida común, va a estar en relación con el nervio vago, que es este, que cuando pasa por abajo del callado de la aorta se repliega y sube, y que se llama nervio laringio recurrente izquierdo en este caso, y va además por nódulos linfáticos, y esto que está en rosado, que es la pleura mediastínica del pulmón izquierdo. A la derecha, ¿qué va a tener? El arco de la vena ácigos, ¿se acuerda que vimos en la otra diapo que venía por atrás, en la cara derecha de los cuerpos vertebrales? Se tenía un callado que iba a pasar por arriba del bronquio derecho. Entonces, con esto, con el tronco brachiocefálico que no está acá, con el nervio vago derecho que tampoco está acá, y con los nódulos linfáticos. Y esto que vemos en verde, que es el conducto torácico, que es una parte del sistema linfático que no se veía en las otras diapos, pero para que tengan una noción que viene por detrás a la izquierda del esófago. ¿Tá? Bien, bronquios. Entonces dijimos que a nivel de T5 aproximadamente la tráquea se va a bifurcar, se va a dividir en dos bronquios principales, que son los bronquios derecho e izquierdo. Los bronquios principales se van a separar uno del otro y se van a dirigir hacia el ilio pulmonar. El ilio pulmonar es aquella zona central que hay en la cara mediastínica del pulmón por donde va a penetrar lo que se llama la raíz pulmonar. Y en la raíz pulmonar lo que va a tener van a ser las venas pulmonares, la arteria pulmonar, el bronquio principal, nervios y vasos. Bien.
¿Qué más tenemos para hablar de los bronquios? Que no van a perder su individualidad, sino que van a constituir en medio, se van a empezar a ramificar y a ramificar y van a formar lo que se llama el árbol bronquial. Entonces tenemos la tráquea, baja hasta T5, se bifurca, genera estos dos, se transforma en estos dos bronquios principales. El bronquio principal ya vamos a ver que se va a ir ramificando hasta quedar muy, 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 muy pequeñito, lo que se llama el árbol bronquial. Entonces, ¿cómo son los bronquios? Se van a dirigir oblicuamente en sentido inferior, lateral y un poco hacia posterior. Y van a limitar entre ellos, a nivel de la bifurcación, un ángulo de aproximadamente 70 grados en término medio. Acá también vamos a encontrar un ligamento que se llama interbronquial que va a estar fijando, entre comillas, esos bronquios. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los bronquios? Fíjense, el bronquio derecho es más corto, tiene mayor calibre y es más vertical. Esto es un esquema, ¿no, chiquilines? No se atengan tanto a este dibujo, vamos a ver varios esquemas, pero fíjense más en lo que leen. Bien, entonces el derecho es más corto, es más vertical y se va a dividir en 3 bronquios segmentarios. El bronquio izquierdo es más largo, va a tener una forma como de S muy alargada porque va a tener una curva cóncava hacia lateral primero y después otra curva cóncava hacia medial, siguiendo, imagínense que el corazón va a estar acá, entonces el bronquio izquierdo va a seguir de alguna manera la convexidad del corazón, ¿sí? También va a tener esta curva cóncava medial porque acá se va a apoyar el callado de la aorta. Bien, los bronquios entonces van a tener 2 segmentos, uno extrapulmonar antes de entrar por el ilio y otro intrapulmonar que es una vez que entran por el ilio pulmonar. Entonces, ¿cómo es la configuración externa de los bronquios? La parte extrapulmonar principalmente va a tener la misma estructura de la tráquea, los anillos interrumpidos en el cuarto o quinto posterior, con músculo con músculo entre los anillos, con una mucosa adentro, con un tejido fibroso por fuera. ¿Tá? Y entonces, vamos a ver que hay una característica que me olvidé decirles, que es común que cuando alguien se traga algún objeto, o en fin, cuando hay algún objeto extraño que pasa por la tráquea, generalmente se va a ir a obstruir el bronquio derecho. ¿Por qué? Porque este es más vertical y más ancho que el izquierdo. ¿Tá? Es más corto, tiene 2 centímetros, este tiene aproximadamente 5 y es de menor calibre el izquierdo. ¿Qué va a pasar con los sedimentos intrapulmonares? Van a formar lo que son las raíces del pulmón. Lo que les decía, la raíz del pulmón es lo que se constituyen los elementos que van a penetrar a través del ilio hacia el pulmón. Son ellos el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, ramas bronquiales de la aorta torácica descendente, y estas ramas bronquiales son las que van a hacer la irrigación nutricia del pulmón, porque vamos a ver que el pulmón es un órgano que tiene 2 tipos de irrigación. Una que está dada por ramas de la aorta torácica, que son las ramas bronquiales, que son las que van a nutrir el tejido, el parénquima, la estructura pulmonar. Y vamos a tener a estas, que son la arteria y las venas pulmonares, que participan del circuito pulmonar propiamente dicho, que es el que se encarga de intercambiar sangre desoxigenada por sangre oxigenada. Además, por el ilio va a entrar también los nervios y los vasos linfáticos del pulmón. ¿Cuáles son las relaciones de los bronquios? Bueno, ya vimos varias, pero vamos a repasar. A derecha está rodeado posterior y superiormente por el arco de la vena ácigos. Esto es la vena cava superior, y si se acuerdan que vimos recién, por atrás viene la vena ácigos, tiene un callado que va a drenar en la cava superior, va a estar por arriba del bronquio derecho. Va a estar cruzado por detrás por el nervio vago, que en realidad no sé si sería este, pero acuérdense que las dos ramas del vago vienen en las laterales del cuello.
La cara anterior se va a relacionar con la cava superior y el frénico, que es el nervio que sale del plexo cervical, principalmente C3, que viene a inervar el diafragma y que viene por delante de los bronquios, ¿tá? Lateral a la vena cava. El izquierdo, como vimos, va a tener el callado de la aorta montado sobre él. Se va a cruzar entonces la porción torácica del nervio vago izquierdo, se va a relacionar además arriba con el laringio recurrente, que es la parte del vago que va a pegar la vuelta abajo del callado y va a subir, y ¿qué más? Bueno, y con la pleura y con la pleura parietal mediastínica a ambos lados. Bien, las arterias de los segmentos extrapulmonares son, como les dije, las arterias bronquiales que son ramas de la aorta descendiente. Las venas descendente, y las venas bronquiales van a seguir el mismo trayecto y los vasos linfáticos son los nódulos traqueobronquiales y el plexo nervioso es el plexo pulmonar que va a estar formado por ramas torácicas espinales. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bueno, Llevándola. trastabillando, no. Calma. Vamos a hablar entonces de los pulmones. Es que estudiar todo muy segmentado, parte por parte, es como estamos mezclando dentro, cuando se decide dar tórax, estamos mezclando muchos aparatos, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo. Entonces, una vez que terminemos todo, creo que los conceptos van a quedar más claros porque vamos a integrar esas cuestiones. Entonces, pulmones. Los pulmones son los órganos de la respiración donde se hace el intercambio gaseoso de la sangre, como ustedes saben. Son dos, uno derecho, uno izquierdo, que van a estar separados por el mediastino. Y son órganos que van a estar durante toda nuestra vida teniendo variaciones de volumen. Esas variaciones de volumen van a depender de qué? De la capacidad de movilidad del tórax, ¿sí? Porque el tórax es un límite relativamente rígido para la movilidad del pulmón. O sea, cada vez que voy a inspirar, voy a precisar vencer toda la resistencia que me hace la pared torácica, el parénquima pulmonar, se llama compliance pulmonar. Y también va a depender los diferentes volúmenes si estoy inspirando o estoy expirando, obviamente. El pulmón derecho siempre va a ser un poco más voluminoso que el izquierdo. ¿Por qué? Porque al izquierdo le va a robar un pedacito el corazón. ¿Sí? Se dan cuenta que si tengo el pericardio acá, el corazón, el pulmón izquierdo no viene hasta adelante, ese espacio está ocupado por el corazón, por eso siempre va a ser un poco menor. Pesan alrededor de 700 el pulmón derecho y 600 el izquierdo, un poco menos en la mujer. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo inhalo y exhalo? Esto es de fisiología, pero igual me gustaría que ustedes supieran. En una inspiración y expiración normal, nosotros vamos a manejar un volumen, fíjense que es, miren el mouse, inhalen, exhalen, sin exagerar, solo sean conscientes de su inhalación y de su exhalación. Eso es lo que se llama el volumen corriente, que corresponde a medio litro. El oxígeno se mide en mililitros, chiquilines, ¿está? Entonces, ese volumen corriente, que es ese volumen que yo respiro cuando no estoy pensando en respirar, es de medio litro. Ahora, si bien voy respirando, inhalen, despacito, normal, tranquilos, y de repente les pido que inhalen profundo. Fíjense cómo la curva se va hasta allá arriba. Suelto y sigo respirando normal. Cuando hice esa inspiración consciente y profunda, estoy usando un volumen de reserva que se llama volumen de reserva inspiratorio. Y cuando vengo inhalando normal, exhalando normal, inhalo profundo,
Y ahora voy a exhalar profundo. Sigan sacando el aire, saco, saco, saco hasta que no puedo más y vuelvo a inhalar. En ese caso, usé otro volumen de reserva que se llama volumen de reserva expiratorio. Todo ese volumen, cuando uso el volumen corriente, el de reserva inspiratorio, el de reserva expiratorio, se dice que es aproximadamente de 5 litros y esto se llama la capacidad vital. Cuando yo inhalo profundamente, exhalo profundamente, estoy renovando mucho más, trayendo mucho más oxígeno y estoy usando lo que se llama mi capacidad vital respiratoria. Pero ¿qué pasa? Si observamos acá tenemos un volumen residual que no lo podemos manejar. ¿Por qué? Porque los pulmones jamás se van a colapsar. Entonces el pulmón, por más que yo haga una exhalación, una expiración profunda y forzada, nunca voy a dejar mis pulmones vacíos. Entonces vamos a tener un volumen que se llama volumen residual, que acá está representado por esto negro, pero no quiere decir que esté abajo, ¿no, chiquilines? Esto es simplemente un gráfico. Ese volumen residual, cuando lo unimos a la capacidad vital, que les refería recién, vamos a tener la capacidad pulmonar total. Entonces, ¿qué es la capacidad pulmonar total? Es la sumatoria del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual del pulmón. Eso sería la capacidad pulmonar total. Y acá vemos una gráfica. Esto ustedes lo van a ver en fisiología respiratoria, pero me gustaría que por lo menos lo hayan visto en algún momento. Bien, vamos a hablar de los pulmones. ¿Cómo son los pulmones por fuera? Su superficie externa es lisa y brillante. Va a estar tapizada por la pleura visceral, a la que está estrechamente adherida. El color de los pulmones, bueno, es rojo oscuro antes de nacer, en el niño que es rosado en el niño que ha expirado y gris en el adulto. Depende de lo que fuimos, de las toxinas que fuimos expuestos, ¿no? De quien vive en una ciudad muy poluida o quien fuma, en fin, va a tener los pulmones más grises o negros que los que no. Bueno, el pulmón entonces tiene una consistencia blanda, perdón, va a ceder ante la presión y si la compresión es fuerte se produce un ruido crepitante. El ruido crepitante es el ruido, alguna vez ya apretaron en la mano hojas secas, por ejemplo, que hace crash, 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 o papas fritas podía ser, ahora se me ocurrió. Ese ruido es por la ruptura de estructuras alveolares. Y yo ya tuve el placer de tocar un pulmón. ¿Ustedes vieron esas almohadas que hay ahora que son, tienen un nombre, pero no me acuerdo, que ustedes la aprietan, sacan la mano y queda la forma de la mano y se va inflando despacito? Bueno, los pulmones es una locura, pasa lo mismo. Los apretás, sacás la mano y queda tu impresión digital marcada y la impresión de tu mano y despacito van volviendo a la forma anterior. Es muy, muy bonito. Bien, ¿de qué está compuesto el tejido pulmonar? De elementos muy sólidamente unidos entre sí. ¿Qué pasa? Acuérdense que dentro del pulmón, ya lo vamos a ver, tenemos el árbol bronquial, que son ramificaciones y ramificaciones y ramificaciones de los bronquios. Pero a su vez, esas ramificaciones que van a terminar en sacos, que se llaman sacos alveolares, están unidos por tejido fibroso y elástico. Y esas uniones son las que hacen con que el pulmón pueda volver a tener su forma inicial. Yo lo puedo expandir, voy a provocar esa dilatación, digamos, ese aumento del volumen, pero como las estructuras están tan fibrosa y elásticamente unidas, hacen con que ese aumento de presión llegue a un punto en que haga que el pulmón vuelva otra vez a adquirir su volumen inicial. La forma de los pulmones, ¿se acuerdan cuando dijimos tórax, que era un cono truncado?
Entonces los pulmones se dice que tienen la mitad, la forma de una mitad de cono truncado. Vamos a tener entonces una cara costal, que es toda la cara, esa cara externa que va a estar en contacto con la parrilla costal. Vamos a tener una cara interna que es más plana, que es la mediastínica. Vamos a tener una cara inferior que está en contacto con el diafragma, que es la cara diafragmática, un vértice y una base. ¿Sí? La base corresponde a la cara inferior y vamos a tener, perdón que estaba admitiendo a alguien, y vamos a tener tres bordes, un borde anterior, un borde posterior, que sería lo mismo del lado de atrás, y un borde inferior que va a unir, van a ser la unión de todas esas caras. Bien, fíjense, en este esquema tenemos la cara costal, ¿sí? Que es la cara que está en contacto con las paredes de la cavidad torácica. Tenemos una cara mediastínica, que si se fijan, tenemos acá una estructura, que es la estructura que se llama ilio pulmonar, que es por donde van a entrar las estructuras de la raíz pulmonar que vimos recién. Y vamos a tener una cara inferior o diafragmática, que es la que va a estar en contacto con el diafragma. Entonces, la cara costal aumenta de altura de anterior, fíjense, esto es anterior, esto es posterior. Aumenta de altura entonces de anterior a posterior, se va a moldar a las paredes laterales del tórax y está siempre separada la pared torácica por la pleura y la fascia endotorácica. ¿Se acuerdan que cuando vimos pleuras y cuando vimos paredes del tórax, de afuera hacia adentro, vimos que teníamos la piel, la fascia superficial, las costillas con los músculos intercostales? ¿Se acuerdan? El externo, el interno y el íntimo. Entre el externo y el íntimo teníamos el paquete intercostal, básculo nervioso. Luego hacia adentro, que teníamos la fascia endotorácica y la pleura parietal. ¿Está? A eso se refiere. Bien, ¿qué va a pasar con la cara mediastínica, que es la cara interna, podríamos decir? Va a presentar entonces al ilio pulmonar y su contorno es oval a derecha. Fíjense que el pulmón derecho, como es más grande, es oval y el izquierdo es más triangular. Además, va a tener las impresiones, fíjense, de los órganos a los cuales contacta. Si yo sacara de acá al esófago y a la aorta, esa línea, fíjense que acá se ve como marcadito, va a tener lo que se llaman las impresiones de los órganos a los cuales contacta. Y acá tenemos un esquema de las caras mediastínicas, de los ilions. No está muy bien hecho este esquema, pero, en fin, podemos ver la impresión aórtica, acá podemos ver la impresión del callado de la vena ácigos, del esófago, del corazón, ¿sí? Bien, ¿seguimos? ¿Están bien? Sí, ¿Hay alguien ahí? Un descansito, profe. ¿Cómo? ¿Un descanso? No, 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 descanso. De 5. No, 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 no. Dentro de un rato puede ser. Pero vamos, porque si no quedamos con todo perdido. ¿Qué va a pasar con el vértice del pulmón? Bueno, es la parte que se sobresale superiormente a la abertura superior del tórax. ¿Se acuerdan cuando vimos en un video, me acuerdo que se veía como la pleura a nivel del vértice se podía ver sobresaliendo las zonas infraclavicular, ¿se acuerdan? En la base del cuello. Bien. Entonces el vértice va a estar limitado inferiormente por una ancha depresión profunda producida por la impresión de la primera costilla, ¿sí? En relación con la cúpula pleural y la fase endotorácica que cubre el vértice de pulmón, que fue lo que vimos en aquel video. Ya les subí los videos de esta presentación al Drive, pero no subí la presentación porque las mandé por WhatsApp para que ustedes vayan reviendo, pero no quiero mandar todo por pedazos. Cuando terminemos, que creo que el viernes con suerte terminamos, la subo completa, ¿sí? Igual les voy a ir mandando por partes por WhatsApp. Bien,
Y la base de los pulmones o la cara diafragmática es cóncava y se amolda a la cúpula diafragmática, ¿no? Entonces acá, fíjense que vemos la cara inferior o diafragmática, la cara mediastínica del pulmón, los vértices, la cara costal, que sería lo de afuera, tenemos el borde anterior, tenemos el borde posterior, el borde inferior, y vemos acá cómo viene la tráquea, se bifurca en los bronquios principales con esta porción extrapulmonar, y luego, cuando se hace intrapulmonar, se empieza a dividir en muchos otras ramificaciones que ya vamos a ver cuáles son. ¿Tá? Los bordes es nada más que la unión de una cara con la otra. Bien, ¿qué va a pasar con los pulmones? ¿Son todos compactos? No. Así como vimos que pasaba en el cerebro, que había algunas cisuras o fisuras, en el pulmón va a pasar lo mismo, en los pulmones. Fíjense que tenemos un pulmón derecho, donde se puede observar que hay dos fisuras, y un pulmón izquierdo, donde podemos observar que hay una fisura. Estas fisuras van a delimitar lo que se llaman lóbulos pulmonares. Entonces a derecha vamos a tener, ya lo podemos observar desde ya, un lóbulo superior, uno medio y uno inferior. Y a nivel del pulmón izquierdo vamos a tener uno superior y uno inferior. ¿Sí? Siempre que voy a decir lóbulo superior, tengo que referirme si es derecho o izquierdo. Si voy a decir lóbulo medio, sabemos que siempre va a ser el pulmón derecho. Bien, esas divisiones, esas cisuras, van a determinar que el pulmón tenga lóbulos y a su vez que cada lóbulo tenga segmentos menores. No se asusten que esto los voy a dejar para que ustedes aprendan cuando den respiratorio. No va a ser hoy. Ay, perdón, chiquilines, pero estoy medio ahí. Bien, entonces, las cisuras van a dividir a los pulmones en lóbulos y van a ser particularmente apreciables, se van a notar más a nivel de la cara costal, pero van a penetrar hasta las proximidades del ilio, ¿tá? Se van a volver a encontrar en la cara mediastínica, a veces completando toda la curva y otras no. Bien, ¿cómo se llaman esas cisuras? En el pulmón derecho, que va a estar dividido en tres lóbulos, vamos a encontrar una cisura horizontal y una cisura oblicua. La oblicua viene desde inferior y anterior, y la horizontal se extiende en sentido anterior, un tanto inferior, pega una pequeña curva y va a describir toda una circunferencia a nivel del pulmón. En el pulmón izquierdo vamos a tener solamente la oblicua, que va a dividirlo en dos lóbulos, ¿sí? Va a cruzar toda la cara costal, de superior empieza allá atrás, a inferior, de posterior a anterior. Bien, vamos a referirnos ahora al árbol bronquial. El árbol bronquial, acuérdense que es la parte intrapulmonar, corresponde a la parte intrapulmonar de los bronquios, ¿sí? Entonces, sabemos que los bronquios principales se van a ramificar y van a constituir lo que se llama el árbol bronquial. Acá tenemos, para recordarnos, que esto que viene a ser el tronco pulmonar que sale del pulmón, que trae la sangre no oxigenada, este tronco va a acompañar cada ramificación que tiene el árbol. Y las venas pulmonares, que son las que traen la sangre oxigenada desde los alvéolos, también van a corresponder con todas las ramificaciones del pulmón. Bien, entonces dijimos que el pulmón va a tener una porción intrapulmonar, que va a tener los vasos, que comprenden las arterias y las venas pulmonares, las que son nutricias, que son los vasos bronquiales, los vasos linfáticos y los nervios. Además, todo eso va a estar unido por tejido conjuntivo elástico que va a rellenar todo el espacio que haya entre eso. Ahora vamos a ver un videito dentro, no sé cuándo, en algún momento, que se ve perfecto los alvéolos y todo eso.
Bien, entonces, el bronquio principal derecho se va a dividir, va a dar origen a 3 bronquios lobulares, ¿sí? Cuando el bronquio principal se bifurca, en este caso se trifurca, vamos a llamarlos de bronquios lobulares. ¿Por qué? Porque van a formar parte de los lóbulos del pulmón, ¿sí? Entonces el bronquio principal derecho se va a dividir en un bronquio lobular superior, en un bronquio lobular medio y en un bronquio lobular inferior. ¿Qué va a pasar con el pulmón izquierdo? Va a tener solo 2. Dijimos que tenía solo una cisura y tenía solo 2 lóbulos. Fíjense cómo acá se ve, esto sería el bronquio principal derecho, que es muy cortito, y el bronquio principal izquierdo, fíjense qué largo que es. Entonces, el izquierdo va a tener un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. Tráquea, bronquios principales, bronquios lobulares, superior, medio, inferior a derecha, superior, inferior a izquierda. Es fácil, es como las ramas de un árbol. Si lo diéramos vuelta, parecería un árbol, ¿verdad? Bien, ¿qué va a pasar con esos bronquios lobulares? Se van a ir dividiendo y se van a llamar bronquios segmentarios. Que esos bronquios segmentarios van a ir ventilando cada territorio de los lóbulos, aquellos colorcitos distintos que vimos en la diapo anterior. Esos territorios que tienen una forma piramidal con vértice iliar, constituyen los segmentos pulmonares. Por eso estos bronquios se llaman segmentarios. Entonces, luego de los bronquios principales, tenemos los lobulares y después vamos a tener los segmentarios. ¿Sí? Y eso no tiene fin. Sí, tiene fin. Los segmentarios se van a seguir dividiendo en subsegmentarios, ¿sí? Que van a estar delimitados en el interior de cada segmento por territorios más pequeños y a su vez van a dar origen a ramificaciones más pequeñas y así sucesivamente hasta que las menores o las de menor calibre se van a llamar bronquiolos. Esos bronquiolos van a desembocar en pequeñas, como si fueran estos racimitos, ¿sí? Se dice masas poliédricas porque tienen varios ángulos, cuyo volumen es de 1 centímetro cúbico, que son los lobulillos pulmonares. O sea que tenemos tráquea, bronquios principales, segmentarios, subsegmentarios, se van yendo hasta bronquiolos. De los bronquiolos vamos a llegar a los lobulillos pulmonares. Y esos lobulillos pulmonares se van a dilatar como que cada bolita de esos sacos se van a dilatar y van a formar lo que se llama el saco alveolar, donde donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? Eso se llaman los alvéolos pulmonares. Fíjense que un pulmón cuando hacemos una inspiración profunda, si lo pudiéramos extender, ocuparía una superficie de 100 metros cuadrados. Es mucha superficie, chiquilines. Todo eso está, acuérdense, la función hace la forma. Cada alvéolo pulmonar participa en el intercambio gaseoso. Tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Bien, resumiendo, bronquio principal con la parte intrapulmonar, bronquios lobulares, bronquios segmentarios, subsegmentarios, hasta llegar a los bronquiolos que van a desembocar en los sacos alveolares y luego en los alvéolos pulmonares. Eso ustedes después lo van a ver bien, toda la fisiología, la ventilación en fisiología respiratoria. Bien, ¿cómo es por dentro?
todo ese árbol bronquial. Y es muy similar a la tráquea, ¿sí? Tiene una capa externa y una capa interna. La capa externa es fibro, músculo cartilaginosa y la interna es mucosa. Solo que, ¿qué pasa a nivel de los bronquiolos? ¿Pueden ver esto que parece como una uña? Me da un poco de asco. No sé por qué le tengo asco a las uñas. Eh, no va a tener anillos, va a tener placas, pedazos que se van a disponer de forma aleatoria, sin ningún orden, ¿sí? Vamos a continuar teniendo las fibras transversales musculares, vamos a continuar teniendo la mucosa y por fuera vamos a tener placas aleatorias, digamos, de disposición aleatoria o sin ningún orden. Entonces, a medida que van disminuyendo el calibre, va aumentando el número de ramificaciones, estas placas van a ir desapareciendo. Y en los bronquios o bronquiolos de 1 milímetro de diámetro, la capa superficial será únicamente fibrosa, ¿sí? Acá lo que vemos es un saco alveolar. Me pareció re linda esta imagen porque se ve como las paredes son muy finitas, como está ultra vascularizado. Acá es donde va a pasar toda la magia. Y obviamente que acá no van a tener ningún cartílago, ¿sí? Va a ser solamente fibrosa o músculo fibrosa y por dentro mucosa. Sepan que por dentro la mucosa del aparato respiratorio tiene lo que se llama un sistema ciliar, que son pelitos, micro pelitos, y son fundamentales en lo que es la higiene bronquial. Imagínense cuando ven un campo así con un césped alto y el viento pegándole, fíjense, imagínense como ese césped serían como las cilias que hay adentro, balanceándose. Cada vez que nosotros inhalamos y exhalamos, imagínense el movimiento de esas cilias. Ese movimiento ciliar que tiene que estar funcionando para que podamos hacer la limpieza de los bronquios, lo que va a hacer es transportar el mucus, el moco que tenemos adentro, porque nosotros podemos toser y eliminar solamente lo que está cerca de los bronquios principales. Todo lo que está a nivel de los segmentarios, subsegmentarios, bueno, bronquiolos y alvéolos, ni pensar, para poder hacer una higiene bronquial, para que este sistema funcione, no puede estar lleno de moco, ¿no? ¿Se imaginan? Tiene que haber aire ahí. Entonces, el sistema ciliar es fundamental en esa función porque nos ayuda a través de respiraciones profundas y exhalaciones profundas a ir corriendo el moco, acercándolo a la zona más proximal donde lo podemos toser. Eso para quien trabaje con respiratorio tiene que acordarse. Bien, entonces hay 300 millones de alvéolos en nuestro pulmón. Es un número que no se puede ni imaginar. Y la superficie total varía entre 30 metros cuadrados hasta 100 metros cuadrados en el caso de una inspiración profunda. Es mucho alvéolo. Bien, ahora les dejo este videíto de árbol bronquial que está dado por las ardillitas, porque era medio larguito y yo lo aceleré para que no demorara tanto, pero creo que así vamos a reforzar ese concepto del árbol bronquial. Describir en este momento se denomina árbol bronquial. Es decir, en el extremo inferior de la tráquea, esta se divide en los dos bronquios principales. Cada uno de los bronquios principales, a su vez, vienen a penetrar el interior del parénquima pulmonar correspondiente. ¿Qué es parénquima? Vendría a ser el tejido pulmonar. Entonces, cada uno de los bronquios principales ingresan dentro de sus pulmones correspondientes. ¿Cuántos bronquios principales hay? Dos, uno derecho y otro izquierdo, correspondiente al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. ¿Por qué se denomina árbol bronquial? Porque estos bronquios, que presentan un calibre bastante importante, a medida que se distribuyen por el parénquima pulmonar, se van dividiendo en conductos más pequeños, asemejándose a las ramas de un árbol. De ahí el nombre de árbol bronquial. Para continuar, quisiera mencionar un aspecto importante para que ustedes puedan entender la distribución de estos bronquios dentro de los pulmones. Los dos pulmones son diferentes.
el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda se ubica más, o sea, mejor dicho, el corazón se ubica más hacia la izquierda y eso hace que el pulmón izquierdo presente menos espacio. Por tal motivo es más pequeño. Aparte de lo que estoy mencionando, vamos a marcar. El pulmón derecho presenta dos fisuras bien pronunciadas. Vendrían a ser surcos bien profundos que se ubican en el espesor del pulmón derecho. Lo que estoy señalando con la línea, o lo que estoy marcando con la línea roja, es la fisura oblicua. Lo que estoy Acuérdense señalando que con las la línea fisuras del pulmón verde llegan hasta es el la ilio. fisura horizontal. Estas dos fisuras dividen al pulmón derecho en tres lóbulos. Lo que estoy señalando corresponde al lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Entonces es importante entender que el pulmón derecho presenta tres lóbulos, superior, medio, inferior. Si giramos, vamos a ver que en el pulmón izquierdo solamente se presenta una fisura, que es esta fisura denominada fisura oblicua. Esta fisura oblicua divide al pulmón izquierdo solamente en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Ahora vamos a hablar de la distribución de los bronquios dentro de los pulmones y es importante entender la distribución de los lóbulos en cada pulmón porque una vez que los bronquios principales hayan penetrado el parénquima pulmonar, se dividen en bronquios lobares, se denominan. ¿Y por qué lobares? Porque cada uno de estos bronquios que nacen de los bronquios principales van y se distribuyen por cada uno de los lóbulos de los pulmones. El pulmón derecho presenta 3 lóbulos, el pulmón izquierdo presenta solamente 2 lóbulos. Eso quiere decir que el pulmón derecho va a tener 3 bronquios lobares, mientras que el pulmón izquierdo solamente va a presentar 2 bronquios lobares. Eliminamos el pulmón derecho y vamos a marcar en este momento. Coloco en una posición en donde se podrían ver los bronquios lobares y señalamos. Lo que estoy señalando en este momento es el bronquio lobar superior derecho. En este momento, el bronquio lobar medio. Y ahora, el bronquio lobar inferior derecho. ¿Por qué no se le da un espacio, no se le da una denominación al bronquio lobar medio? Porque solamente el bronquio lobar medio pertenece al pulmón derecho. Mientras que el bronquio lobar superior se tiene que mencionar que es del pulmón derecho, igual ocurre con el bronquio lobar izquierdo. Entonces, a no olvidarse, gente. El pulmón derecho presenta 3 bronquios lobares. El superior derecho, el medio y el inferior derecho. Y acá vemos cómo el pulmón izquierdo solamente presenta 2 bronquios lobares. El bronquio lobar superior izquierdo y el bronquio lobar inferior izquierdo. Una vez que estos bronquios lobares empiecen